Hi, welcome to our class. Hoy vamos a ver tiempos pasados, past continuous y simple past. Y si les parece que es mucho dos tiempos verbales en la misma clase, ya van a ver que no, porque están relacionados. Let's go. La lista del vocabulario de hoy. Ya hemos visto present continuous, que les conté, es una frase verbal, está formada por dos verbos. Acá vamos a ver hoy past continuous, que sigue siendo una frase verbal que es la misma en verdad. Primero el verbo to be y después el gerundio, el verbo principal terminado en ing. La diferencia es que para past continuous el verbo to be que va es el pasado, was, were, mientras que en presente era am, is, are. El gerundio no cambia. Si yo dijera estoy caminando y después dijera estaba caminando, caminando no va a cambiar el verbo estar. Esto es igual. La traducción para este tiempo verbal nosotros tenemos dos. Una es estaba caminando y la otra caminaba. Cualquiera de estas dos traducciones están bien para past continuous. Veamos oraciones afirmativas. Affirmative. I was working yesterday at 4. ¿Sí? Ayer a las 4 estaba trabajando. She was studying this morning. They were sleeping. Interrogative. Como siempre, igual que era en present continuous, el verbo va a pasar delante del sujeto. Were you knitting? ¿Estabas tejiendo? Yes, I was. Or no, I wasn't. Was she playing? La respuesta habría sido yes, she was, no, she wasn't. Were they watching TV? Yes, they were. No, they weren't. Como vemos, esto es exactamente igual que cuando les expliqué simple past del verbo to be. Negative. Detrás de was se le pone not. Detrás de were también. I wasn't listening to you. Dad wasn't making dinner. They weren't swimming. ¿Cuándo se usa past continuous? Así como les conté que present continuous es para referirnos a algo que está pasando ahora en el momento de hablar, past continuous es para contar algo que estaba pasando en un momento específico en el pasado. Como vemos acá, yesterday at 4. Ayer a las 4 yo estaba trabajando. Que no es lo mismo que decir yo trabajé. Eso es simple past, el uso es otro. También para referirnos a, por ejemplo, sí, el año pasado estaba estudiando para los parciales. Sí, qué es lo que estaba pasando el año pasado en ese contexto. Y también se usa combinado con simple past, pero esto lo vamos a ver cuando veamos simple past, algo que estaba ocurriendo y que de pronto ocurrió otra cosa. Es así de sencillo, past continuous. Es el pasado de present continuous. En este ejercicio tenemos que escribir las oraciones agregando lo que falta. Was, were. We think about recycling. They not sing at the concert. I not pay attention. Where you eat. Who clap at the end. Clap es aplaudir. What mom do last night? They cook last Sunday at 9. We have breakfast while dad get dressed. La idea es que estábamos desayunando mientras papá se vestía. Get dressed es vestirse. Veamos ahora simple past. En pasado, los verbos se dividen en verbos regulares e irregulares. Los regulares, como su nombre lo indica, todos terminan de la misma forma. Al infinitivo se le agrega ed en su gran mayoría y se le agrega de a los verbos que en infinitivo terminan con e, como es el caso del verbo live. Acá agregamos una d nada más. Live, lived. Work, worked. Climb, climbed. Play, played. Los verbos irregulares.
Se llaman así porque no siguen una regla precisamente. Con el uso uno los va recordando. Yo les voy a dejar una lista de verbos irregulares, de los más utilizados. Al principio uno se tiene que fijar cuál es el pasado, pero después los va recordando con el uso. Tenemos do, cuyo pasado es did, buy, bought, read, se escribe igual, pero en pasado se dice red, como el color rojo, go, went, come, came, y los verbos cut y put no cambian en pasado, son exactamente igual, uno se da cuenta por el contexto. Si yo digo, I cut my finger last night, me corté el dedo y digo last night, anoche, se entiende que estoy hablando de pasado. Bueno, ¿en qué casos se utiliza simple past? Uses. Vamos a empezar por la del medio. Cosas que empezaron y terminaron ya, ¿sí? Por ejemplo, I went to school from 1994 to 2001. O sea, desde hasta. Ya se terminó. Por el año nos damos cuenta de que se terminó. Así que en esos casos se habla en simple past. Cosas que sucedieron en un determinado momento, en el pasado. I walked in the park last night. O sea, anoche caminé en el parque. Y cosas que sucedieron mientras ocurría otra. Y acá está combinado con past continuous que acabamos de aprender. I was cooking and mom arrived. O sea, estaba cocinando y llegó mamá. Esto es lo que empezó antes. Esto tenía una duración. Yo empecé a cocinar antes de que llegara mamá, ¿sí? Esto tenía una duración, yo cocinaba, estaba cocinando y de pronto llegó mamá. Es como si yo dijera, esta mañana estaba caminando y se largó a llover. Yo venía caminando y que se largó a llover ocurrió en un momento. Bueno, estos son los casos en los que se usa simple past. Ahora vamos a ver ejemplos de oraciones. Veamos cómo se construye. Oraciones afirmativas. El verbo va, sujeto, predicado, va como todas las oraciones, el verbo va en pasado. I did the shopping today. Yo hice las compras hoy. She bought a present for dad. Compré un regalo para papá. They worked 12 hours yesterday. En general no siempre, cuando utilizamos simple past, se tiene que saber cuándo pasó el episodio. Por ejemplo, today, yesterday, ¿sí? Ayer. Esta la pusimos fuera de contexto, pero bueno, normalmente se sabe cuándo ocurrió la cosa cuando hablamos en pasado. Interrogative. Al igual que en simple present, que necesitamos un auxiliar para interrogative y negative, acá sucede lo mismo. El auxiliar de simple present, como todos ya bien sabemos, es do. Para todas las personas, menos para la tercera persona del singular, que el auxiliar es does, el mismo verbo do al cual le agregamos es. Lo más fácil de simple past es que el auxiliar es did, el pasado del verbo do, para todas las personas. Todas, I, you, we, they, she, he, todas auxiliares did. El negativo es did not, la abreviatura didn't. ¿Cómo se arman las preguntas? Como siempre, el auxiliar delante del sujeto y después el verbo principal. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? El verbo va en infinitivo. El verbo en pasado solamente va en las oraciones afirmativas. Acá lo que muestra que la pregunta es en pasado es el auxiliar. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? Yes, I did. Or no, I didn't. Siempre se responde con lo que está en la pregunta. When did you play football? El orden es el mismo. Auxiliar, sujeto, verbo en infinitivo. What time did they arrive? ¿A qué hora llegaron? Y para el negativo, como siempre, detrás del auxiliar ponemos not. I didn't run yesterday morning. Ayer a la mañana yo no corrí. She didn't come to the meeting. Ella no vino a la reunión.
We didn't work extra hours last month. No trabajamos horas extra el mes pasado. En pasado aparecen este tipo de expresiones. Last month, last week, la semana pasada, last year, el año pasado, yesterday, 10 minutes ago, hace 10 minutos. Siempre hay expresiones que nos muestran en qué momento Acá pasado les dejo lista de verbos ocurrió irregulares. esto. El pasado es el que vemos en la segunda columna. Este es un ejercicio que combina simple past con past continuous. Yo recomiendo para este ejercicio que piensen en su cabeza la situación para darse cuenta cuál va en cada espacio. Acá abajo puse dos de ejemplo. I was watching TV while they were playing. ¿Qué significa while? Ya les dije, mientras. O sea, estaba ocurriendo esto mientras ocurría también esto otro. Yo miraba tele y ellos jugaban al mismo tiempo, ¿sí? Y acá tenemos otra donde la palabrita es when, que todos sabemos que significa cuando. Mary was sleeping when the police arrived. O sea, ella estaba durmiendo cuando llegó la policía. Esto es lo que estaba ocurriendo y esto es lo que de pronto pasó. Bueno, para estas hay que pensar en la cabeza, en castellano, cuál es la situación. ¿Sí? A ver cuál les quería comentar. Una cosa, turn off es apagar un aparato. Así como turn on es encender. Esto probablemente ya lo saben. Bueno, esto. Cada una de estas hay que pensar la situación para ver cuál de los dos va. Y se fijan en la descripción las respuestas. Despacito, despacito, ya han aprendido un montón de cosas desde que empezaron las clases de inglés, ¿eh? Hoy me despido ya, dejándoles la tarea de siempre, y los veo la próxima semana. Bye bye, see you next class.